¿Se me oye bien? ¿Sí? Por la casa también, ¿no? Sí, te oímos muy bien. Sí, muy bien. Bueno, el título de lo que quiero compartir esta mañana es ese. No sé si se ve, Aurora, casi no. Bueno, dice, fuego que destruye o medicina que sana. Ese es el título. Pero sabiendo el título podéis sugerir un poco el tema. ¿Qué tema os sugiere con ese título? Pablo, ¿qué decir? Es un miembro que tenemos cada uno, que lo podemos usar como destructor, muy bien, o como sanador. Es un peligro porque la lengua, lo mismo la usamos, ahora veremos a ver lo que dice el Señor, ¿no? Referente a eso. Lo mismo lo podemos usar para destruir, que lo podemos usar para construir, para edificar y para animar. Me ha gustado una frase esta mañana que hemos visto en los grupos nuestros de la iglesia, ¿no? De WhatsApp. Ahora tienen la oportunidad, esta mañana tienen la oportunidad de exaltar al Señor y animar a otro. Qué bonita frase, ¿no? Esta mañana tenemos la oportunidad de exaltar al Señor y animar a otro. Pero es que esa oportunidad la tenemos en cada momento. Esa oportunidad la tenemos cada día. ¿Y ese ruido? No es nuestro. Es de las cosas extrañas. Bueno, aquí no se oye nada. Muy bien. Pues es el tema de hoy, ¿no? El control de la lengua. Casi nada. Para mí es un tema difícil. Y para mí ha sido un tema muy difícil el prepararme parte del mensaje que quiero compartiros. Es un tema muy amplio y, lógicamente, en una predicación no voy a compartir todo el tema de la lengua, sino parte del tema. Lo que quiero compartir esta mañana es que ese mismo miembro tiene dos vertientes. Una que alaba al Señor y otra que destruye. Fuego que destruye o medicina que sana. Entonces, ¿cómo podemos controlar la lengua, no? Así que, si nos hiciéramos un repaso cada uno, no voy a pedir, pero sí que nos valoráramos interiormente cada uno a ver de 0 a 10 qué puntuación daríamos en cuanto al control de la lengua personal de cada uno. ¿Cómo estamos controlando la lengua? Algunas veces nos hemos visto sorprendidos. Yo me he visto sorprendido algunas veces por el daño que he podido yo causar con un comentario mío a alguien y a lo mejor no me he dado cuenta. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Nos hemos dado cuenta que con nuestras palabras hemos herido. Y también hemos podido ver que a veces con nuestras palabras hemos animado a alguien. Esa situación la hemos pasado todos, creo yo, alguna vez, ¿no? Nos hemos sentido ofendidos y a la misma vez hemos ofendido a alguien. A veces sin darnos cuenta y otras veces porque hemos ido a hablar con malicia, que también puede ser, ¿no? La idea de hoy es que seamos conscientes, si nos queda eso como... Si nos queda eso como, digamos, resumen de la predicación, es que seamos conscientes del poder de nuestras palabras, tanto para una cosa como para la otra. O sea, yo soy consciente del poder que tiene mi lengua y mi voz y mi palabra y mi boca cada mañana que me levanto, de que con ella puedo hacer mucho daño o con ella puedo hacer mucho bien. Cada día que me levanto voy a intentar ser consciente de eso, ¿no? Y no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. A veces decimos una cosa aparentemente buena, pero la intención es mala, ¿no? Cómo lo decimos. Así que un llamado de atención de parte del Señor de cómo usamos la lengua. La palabra del Señor habla mucho de la lengua, habla muchísimo, ¿no? De cómo usamos la lengua y cómo debemos de controlar la lengua. Es una tarea difícil, muy difícil, es una lucha continua.
porque ahora veremos a ver lo que define el Señor de la lengua. Fijaos lo que dice Santiago 3, los versículos 2, el 8 y el 10. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Acerca de la lengua. Pues vamos a desarrollar un poquito 4 puntos muy rápidos acerca de este tema. El primer punto es una lengua que destruye. El segundo punto, una lengua que sana. El tercer punto, un consejo de parte de Dios. Y el cuarto, cómo controlamos la lengua. Así que vamos a empezar con el primer punto, una lengua que destruye. La lengua que destruye. Ahí hay varios versículos que no hace falta que los busquéis. Voy a leerlos. Dice Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de la lengua. En Proverbios 18, 21, también, lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 12, 22 dice también que los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si queréis, esperamos un poquillo para que podamos solucionar el tema del sonido que es muy raro, ¿no? Porque antes no ha sonado. Luego tú lo corriges. Bueno, estamos en el primer punto, que el tema es la lengua que destruye. Y hemos leído Proverbios 12, 22, que dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Hay un dicho que dice que cuando dudes, di la verdad. Esto confundirá a tu enemigo y sorprende a tu amigo. Y es que la verdad que en este mundo hemos visto que se mueve mucho la mentira, ¿no? En todos los ámbitos, de los negocios, en los ámbitos de la publicidad, en los ámbitos de la política. En nuestro mismo corazón, porque dice el Señor que nuestro corazón es engañoso y perverso, y no podemos echar la culpa a nada, sino que dentro de nuestro corazón está ese engaño, ¿no? Así que la palabra del Señor avisa mucho acerca de las consecuencias de jugar con la verdad y vivir en mentira. Hay muchos avisos, ¿no? El primero de todos es un mandamiento directo del Señor, ¿no? No hagas falso testimonio ni mientas. Éxodo 20:16, ¿no? Ya lo avisa el Señor. En Proverbios 6:17, voy a usar muchos versículos porque he preferido que hable más la palabra del Señor a que hable yo, porque en la medida que somos conscientes de que cuanto más hablemos nosotros, más posibilidades hay de que metamos la pata y de que nos equivoquemos, porque es la verdad. Cuanto más habla el yo, cuanto más habla la persona, más puedes equivocarte. Pero cuanto más habla la palabra del Señor, es a mí. Dice Proverbios 6:17 que está dentro de la lista de las cosas que Dios aborrece especialmente, la lengua mentirosa. Estamos hablando de la mentira. En Proverbios 6:12 también califica al Señor de hombre malo, porque usa mal la lengua. Y en el Salmo 51:6 el Señor nos pide que hablemos la verdad.
La mentira es la base de la estrategia de Satanás en este mundo, desde un principio. Entonces, como Satanás es el que rige este mundo, el que gobierna este mundo, estamos rodeados de mentiras. Parece ser que todas las cosas pueden ser mentiras, ¿no? Fijaos cómo Satanás, desde un principio, ya se le descubre que es mentiroso. En Génesis 2:17, cuando Eva fue tentada para que comiera del árbol donde el Señor le había prohibido, dice Satanás a Eva en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, perdón, el Señor dijo a Eva, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y en Génesis 3:4, un poquito más adelante, dice Satanás, la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Desde ahí se descubrió su mentira, porque ya sabemos las consecuencias de la desobediencia de Eva, ¿no? Así que Satanás no solamente miente, sino que él quiere que nosotros mintamos y vivamos en el mundo de mentiras. Vamos a leer Juan 8:44. Lo buscamos, si queréis. Juan 8:44, que define perfectamente, el Señor le está hablando a los fariseos y a los judíos de su tiempo, y fijaos lo que dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la definición que hace el Señor de nuestro enemigo, ¿no? Es homicida, mentiroso, padre de mentira, y la verdad no está en él. Entonces, cuando mentimos, cuando nos sorprendemos en alguna mentira, que con frecuencia lo hacemos, bueno, a mí me pasa, estamos dando apoyo a la estrategia de Satanás en este mundo. Estamos colaborando con su estrategia. Su estrategia es una estrategia de mentira. El chisme y la murmuración también es otra forma de usar la lengua para destruir. Lo mismo que la mentira, el chisme y la destrucción, en Proverbios 16:28, vamos a leerlo. Si me ayudáis, chicos, lo ponéis ahí. O bueno, no, porque luego se ha cambiado esto, déjalo. Lo buscamos. Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso, habla en masculino pero se refiere en general, ¿no? Y el chismoso aparta los mejores amigos. Otra cosa que tenemos que tener cuidado, el chisme, la murmuración, ahí podemos hablar muchísimo, pero no vamos a extender mucho por falta de tiempo. Pero es otra forma de hablar que hace que nuestra lengua sea destructora y no edifique. Rompe amistades, rompe familias, divide iglesias y hace muy mal el uso de la lengua cuando la usamos con chismes y con murmuraciones. Otra forma de palabras que pueden ser destructoras son las palabras que hacemos hirientes, cuando hacemos palabras con mala intención, con intención de hacer daño, que también sale de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces a veces salen palabras hirientes y tenemos que pedirle perdón al Señor. Luego más adelante vamos a ver cómo solucionamos todo esto, ¿no? Dice Proverbios 12:18, la primera parte, lo tenemos aquí una hoja más atrás. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, palabras hirientes, como un golpe de espada, como que te queda para tiempo, ¿no? Aparte de estas tres, la mentira, el chisme y la murmuración y palabras que hieren, hay muchas otras palabras que pueden herir, ¿no? Muchas formas de hablar. Pero vamos a ver alguna aplicación
en cuanto a la lengua que hiere y cosas que debemos hacer, ¿no? Cosas que debemos preguntarnos. Esa será la siguiente. Como aplicación podemos preguntarnos que si lo que voy a decir es mejor que el silencio. Si no me callo. Lo que voy a decir ayuda. Son una serie de preguntas que podemos hacernos, ¿no? Antes de hablar impulsivamente. Lo que voy a decir edifica. Otra pregunta, ¿no? Lo que voy a decir puede herir a alguien. Si lo que dices de alguien es algo que no puedes repetir cuando estés delante de él, pues mejor te callas. No lo digas. Pero para mí la mejor aplicación y la que tenemos que atesorar en nuestro corazón es que pidamos a Dios por medio de su Espíritu Santo para que sea Él quien tome el control de la lengua. Si no, nosotros no podemos. Nosotros, nuestra carne, no puede. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, pon guarda mi boca, como dice su palabra. Que sea el Espíritu Santo quien me guíe para que yo pueda usar palabras que sanen antes que palabras que destruyan, porque mi deseo es usar palabras que sanen. Como decía Pablo, lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago. Pero a veces caemos y necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Más adelante veremos más consejos en cuanto a cómo usar la lengua, ¿no? El siguiente punto, el número 2, es una lengua que sana. Hay un versículo muy conocido, a ver si alguien lo recuerda, Efesios 4, 29, que habla de la lengua. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. Eso nos dice el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Proverbios 12, 18, la segunda parte, ese versículo ya lo hemos leído, dice que la lengua de los sabios es medicina. Y sabéis, el Señor cuando dice sabio, ¿a quién se refiere? El principio de la sabiduría, dice Proverbio, es el temor del Señor. Los que tememos al Señor, el Señor nos ve como sabio. Y dice el Proverbio que la lengua de los sabios es medicina. Palabra de ánimo, y el mejor ejemplo de todo a quien tenemos que mirar es al Señor Jesús. Hemos visto cómo hemos empezado el culto con una acción de nuestro Señor, y yo recuerdo muchas palabras de ánimo del Señor Jesús a lo largo de su ministerio. Si queréis podemos hacer un ejercicio de pensamiento, y si acordáis de una palabra de ánimo del Señor, lo decís, si queréis. Vamos a pensar, ¿qué palabra decía el Señor? Yo voy a decir algunas, pero si acordáis podéis decirlo. Mira, el Señor decía, no temáis, yo soy, a su discípulo. No temáis a nosotros, soy yo el que estoy con vosotros. Hay muchas palabras que decía el Señor. Otra vez dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. También en las palabras del Señor, ¿no? Todas palabras de ánimo. La paz esté con vosotros. Yo os la doy no como el mundo la da. El mundo dice paz y hay guerra. Y vamos a hacer guerra para defender la paz. Pero la paz de Dios no es como eso. Son palabras de consuelo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ánimo, yo he vencido al mundo. Pedid y se os dará. Buscáis y encontraréis. Llamáis y se os abrirá. Dice el Señor también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre, entraré y cenaré con él. Yo soy el pan de vida, otra palabra del Señor. El que cree en mí jamás tendrá sed. Hay muchas palabras de ánimo. También el Señor dijo palabras fuertes. El Señor también dijo, generación de víboras, a los fariseos. Sois de vuestro padre el diablo, hipócritas, sepulcro blanqueado. Pero el Señor nunca pecó.
nunca pecó. Su justicia estaba por delante. Algunos consejos a modo de aplicación para una lengua que sana. En Proverbios 15:1, es un versículo también muy conocido, dice que la palabra blanda aplaca y quita la ira. Y eso lo hemos comprobado, yo personalmente lo he comprobado muchas veces en mi trabajo, ¿no? Cuando la otra persona está un poco iracunda en cuanto a la conversación, si tú le contestas con una palabra tranquila, sosegada, la otra persona no sube el furor, ¿no? La palabra blanda aplaca la ira. Un consejo del Señor, ¿no? Pero como aplicación, yo diría que podemos proponernos cada día dar como mínimo una palabra de ánimo a alguien. Cada día que nos levantemos, pensamos, yo tengo aquí una herramienta que puede destruir y puede construir. Pues Señor, ayúdame a que sea más constructivo que destructivo, ¿no? Que destructor. Voy a proponerme dar al mínimo una palabra de ánimo a alguien. Y si hay alguien que no me cae bien, también una palabra de ánimo. Cuánto agrada, ¿no? En vez de palabras de crítica o de queja, busca palabras de gratitud. ¿Cómo buscamos palabras de gratitud? Pues llenando tu corazón y haciendo un recordatorio de todas las bendiciones que el Señor nos da, incluyendo la salvación. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llena tu corazón de las bendiciones que Dios nos da. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Y mis palabras serán de agradecimiento en lugar de queja. El siguiente punto, un consejo de parte de Dios. Hay muchísimos consejos de parte de Dios para cómo usar la lengua, ¿no? Pero aquí tenemos uno. Eclesiastés 3, versículo 7, la segunda parte. El Señor nos enseña cuándo hablar y cuándo callar. Dice que hay un tiempo para todo. No os preocupéis que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Pero claro, la sabiduría está en saber cuándo tenemos que callar y cuándo tenemos que hablar. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido? O a lo mejor me ha pasado a mí eso, ¿no? En mi trabajo me ha pasado muchas veces. Me he dicho, me tenía que haber callado. He hablado demasiado. Si me hubiera callado hubiera sido mejor. O en cambio otras veces he dicho, pues, ahí tenía que haber dicho algo. Y ahí me he estado callado, ahí tenías que haber hablado, Jesús, y no has dicho un pío, no has dicho nada. Entonces la sabiduría siempre dice un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y la sabiduría está en la dirección del Señor, cuando tenemos que callar y cuando tenemos que hablar. El Señor Jesús hubo momentos en que se cayó. Delante de Pilatos cayó y no abrió la boca. Sin embargo, delante de los fariseos hablaba. Y delante de sus discípulos hablaba palabras de ánimo. Porque el Señor era sabiduría perfecta, ¿no? De saber cuándo callar y cuándo hablar. En Proverbios 10:19 también dice otro versículo muy conocido, que lo hemos usado muchas veces, dice que en las muchas palabras no falta pecado. Cuidado. Tenemos que interpretar bien ese versículo, ¿no? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Prudente que obedece a la palabra del Señor, ¿no? A veces hablar más abre la puerta al pecado, hablar más de la cuenta, o hablar cuando hay que callar, abre la puerta al pecado, ¿no? Y hay momentos en que callar es sabiduría, es de sabios. Que el Señor nos ayude a entender y a saber cuándo es cada momento, de callar y de hablar. El Señor le dijo al apóstol Pablo, habla y no calles, pero háblale del Evangelio de salvación a los gentiles y no te calles, no haya problema. Es el momento de hablar, ¿no? Cuando le dijo el Señor, pero también es momento de callar. Otras veces dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Encomienda tu causa al Señor. No entres en pleito apresuradamente. Descansa en el Señor. Como aplicación también para este punto, quizás no debemos responder cuando estamos enfadados. Nos podemos dar un tiempo y oramos en nuestro corazón al Señor.
A veces hemos cometido el error de entrar en el trapo de algunas cosas y en un momento de ira y de enfado hemos contestado y hemos pecado. Entonces, ora al Señor, que te dé esa entereza para hacer eso, ¿no? Sobre todo pide al Señor dirección y sabiduría para cuándo hablar y cuándo callar. Porque tan malo es callar cuando hay que hablar, es malo, ¿no? Callar cuando el Señor quiere que hable, pero también es malo hablar cuando hay que callar. Que el Señor nos ayude, el Señor nos enseñe en ese sentido, ¿no? Y entonces la pregunta que surge es, bueno, hemos visto las dos vertientes de la lengua, el consejo de Dios, pero ¿cómo controlamos la lengua? ¿Cómo controlamos esa lengua que tenemos, ¿no? Vamos al siguiente punto. ¿Cómo controlamos la lengua? Salmo 141, 3, que ya lo he mencionado, dice: pon guarda a mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios. Es la mejor forma, pidiéndole al Señor que nos ayude a saber controlar la lengua. Dice Colosenses 4:6, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre con gracia, ¿no? Pues podemos pedir al Señor que nos ayude a frenar la lengua, llenando nuestro corazón de la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, como dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Déjate guiar por el Espíritu Santo, para que tus palabras sean de gracia y no de destrucción. Es la única forma, nosotros no podemos. Necesitamos pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que nos dirija por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Pidamos al Señor que nos cree un hábito cada mañana para que nuestra forma de hablar y nuestras palabras sean edificantes y que reconozcamos cuando caemos y pidamos perdón al Señor cuando nuestras palabras son destructivas o no son edificantes, ¿no? Y como conclusión, ya para terminar, la lengua es un arma poderosa, como hemos dicho, que puede destruir rápidamente lo que se ha tardado años en construir. Yo conozco el caso de en algún campamento, algún joven se le ha dicho una palabra de reprimenda mal dicha y ese joven ya quizá nunca más sirvió al Señor, ¿no? O le costó servir al Señor. Se puede destruir rápidamente lo que se tarda años en construir. Pero también puede sanar y restaurar, una palabra que sana lo que se cree destruido. Y hoy el Señor, ya como conclusión, nos llama a tomar una decisión. ¿Cómo vamos a usar nuestra lengua? ¿Como fuego que destruye o como medicina que sana? Era el título de la predicación. 4 consejos, los leemos y terminamos. Que se nos quedan estos 4 consejos y que seamos conscientes del daño que podemos hacer con la lengua y de lo que podemos sanar y animar desde por la mañana. Ya está bien, ¿no?, que seamos conscientes de eso. El primer consejo es que le pida a Dios que ponga guarda a tus labios, que sea Él que refrene tu lengua, que te enseñe cuándo callar y cuándo hablar, que nos enseñe. El segundo consejo, déjate guiar por el Espíritu Santo. Tercer consejo, llénate de la palabra del Señor. Y el cuarto consejo, sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Estudia los evangelios y ve la vida del Señor y sigue el ejemplo del Señor. Así que el Señor nos ayude en esa tarea tan difícil que tenemos por delante.